Desde Los Ángeles llega Wizard haciendo Island in the Sun. Qué lindo tema. No es un día soleado, pero es un tema que nos lleva a ese clima, a ese Es mood. verdad. Qué lindo. A ver cuándo escuchamos Rosalía en este programa. ¿Querés escuchar a Rosalía? Sí. Nos ocuparemos. Y hacer eje. A Cereje de las Ketchup. Me vas a acordar Las a que te Blind chup- Melon. A la... Ketchup. las que- Blind Melon, lindo tema también. Sí, ay, ¿cómo se llamaba? Es uno de mis favoritos, ahora se me hizo un blanco. Es la edad, Ese- No Rain. Exactamente. Mati. Yo Grande, no sé qué haría Mati. sin Mati, realmente. Y hablaríamos los tres solos, porque no saldríamos al aire en ningún lado. Es verdad. Vamos a recibir a nuestra entrevistada de hoy. Vamos, ponernos serios. Ella es licenciada en Administración, se formó entre Uruguay y Australia en la Universidad de Nueva Gales del Sur. Es una de las mejores universidades del mundo en este tema sobre el que ella estuvo trabajando. Y es una de las directoras de Hábito, junto a su primo Francisco Gulminot. Vamos a enterarnos de a qué se dedica Hábito, la importantísima acción que están llevando adelante, las perspectivas de crecimiento de la empresa y si es posible abrirles las puertas para que sigan creciendo porque lo que están haciendo es muy beneficioso para el planeta. Así que vamos a dar la bienvenida a Soledad Chiarino. ¿Qué tal, Soledad? ¿Estás por ahí? Estoy por aquí. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por el ratito y la oportunidad. Bienvenida, Soledad. Soledad, damos un momentito. Vamos a ver si puedes bajar el retorno de lo que estás escuchando vos. Que nos escuchamos Ahí. por dos. Claro, A ver. escuchanos Porque si solo no, por auriculares. Ahí está. Ahora sí. No, a ver. Perfecto. Ahí estamos Ahora perfectos. sí. Bienvenida, Soledad. Vamos de nuevo. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la bienvenida. Un placer estar con ustedes. Soledad, queremos que nos cuentes a qué se dedica Hábito. Vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Qué es lo que ustedes llevan adelante? Buenísimo. Hábito es una empresa de gestión de residuos sustentable. Nosotros trabajamos acompañando a las empresas, los comercios y las instituciones educativas para que si quieren reciclar y llevar adelante una gestión de residuos sustentable, lo puedan hacer a través de la trazabilidad y del seguimiento de Hábito. Básicamente lo que hacemos es acompañamos todos los eslabones donde necesitamos conectar para poder reciclar. Entonces ponemos los contenedores, capacitamos, que muchas veces no es por falta de voluntad, es porque no sabemos, y luego pasamos a buscar estos residuos ya clasificados para asegurar lo que se llama el cierre de ciclo, pero para asegurar que eso efectivamente termine siendo reciclado o compostado, porque muchas veces, no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno hace el esfuerzo en sus casas o en sus trabajos o en sus instituciones educativas y después viene el camión, lo pone todo junto Sí. y al Y te final, frustra. ¿para qué voy a hacer las cosas si terminan todos juntos? Entonces, Exacto. justamente lo que hacemos nosotros es asegurar que las cosas terminen donde tienen que terminar. A ver, entonces vamos a ponerle un poquito la lupa para que los que nos están escuchando entiendan bien de qué se trata el servicio. Ustedes son convocados por ejemplo, un barrio, son convocados por un edificio, son convocados por un colegio o por personas particulares que le dicen, nosotros queremos empezar a clasificar nuestros residuos. Ustedes les dan primero contenedores separados para cada uno de los tipos de residuo que se van a generar y les indican la capacitación. Esto es de esta forma, ¿verdad? Claro. En realidad nosotros sustituimos un servicio de gestión de residuos que la mayoría de las empresas, sobre todo en algunas otras partes, depende mucho de la localidad, pero algunas localidades obligan a pagar a una gestión de residuos. Nosotros somos una alternativa sustentable. Básicamente es hacer las cosas de forma más responsable, comprometida y la trazabilidad de eso. Entonces, Los cuando transportes... nos llama un supermercado... ¿Qué, perdón? Los transportes los llevan adelante ustedes. Una vez que se empiezan a llenar los recipientes, ustedes se ocupan de levantar eso y transportarlo, pero llevándolo específicamente a los lugares de reciclado de cada material. O sea que tenemos la certeza de que lo que clasificamos como plástico, lo que clasificamos como aluminio, llega eficazmente a las recicladoras de esos productos. No vuelve a mezclarse. Exactamente. Nosotros lo que hacemos es
lo llevamos a nuestra planta donde se realiza lo que se le llama una clasificación fina. Entonces, nosotros en la mayoría de los clientes trabajamos con la categoría, por ejemplo, reciclables varios, que pueden haber latas, botellas de vidrio sana, puede haber tetra, puede haber botellas de plástico, todo reciclable pero mezclado. Entonces, nosotros lo que hacemos es lo llevamos a planta donde trabajamos con clasificadores que antes trabajaban desde la informalidad, ahora se integraron a Hábito, al equipo, donde allí clasifican de una materia prima, llamémosle, porque nosotros cuando hablamos de residuos tenemos que dejar de pensar en basura y pensar que son materiales. Claro. Y se hace una clasificación fina y se acondiciona para que eso pueda entrar en el proceso industrial del reciclaje. Es decir, las botellas PET, por ejemplo, se compactan todas, se ponen las verdes con las verdes y las transparentes con las transparentes y se enfardan para que luego cuando lleguen a la planta de Ecopet, que es la planta que procesa el plástico, el PET específicamente en Uruguay, la pueda procesar industrialmente. Perfecto. Entonces ustedes tienen un espacio propio en el cual hacen esa clasificación fina y desde ahí va a las distintas empresas de reciclado. Pregunta, ¿Uruguay tiene cubiertas ya todas las plantas de reciclado para los materiales más importantes? ¿Tenemos cómo reciclar casi todo? No. Lo que pasa en Uruguay, como pasa en muchísimas otros ámbitos, y es la escalabilidad de los residuos. Entonces, en la medida que haya escala y volumen, permite hacer girar la rueda de oferta y demanda. La oferta de los reciclables es un mercado que se demanda una materia prima, digamos, ¿no? Pero si no es rentable esa venta, la cadena del reciclaje es deficitaria. ¿Qué quiere decir? Es que alguien tiene que pagar todo el proceso que tiene que haber previo, la clasificación, la logística, el traslado, el acondicionamiento. Se tiene que pagar para que eso termine donde tiene que terminar. Pasan algunos materiales como por ejemplo el tetrabric o particularmente un gran debe que tiene Uruguay es el tema del vidrio, que a todos nos preocupa muchísimo. Y la verdad que no están habiendo soluciones hoy que estén viabilizadas a gran escala. De hecho, hay emprendimientos que están avanzados, pero que no están procesando lo que podrían procesar de vidrio, y la verdad es que ese vidrio muchísimas veces, como le sale más caro al que gestiona llevarlo, trasladarlo, moverlo, además que es un material complicado, termina en relleno sanitario, o sea, en la basura, cuando es un material extremadamente noble. Por supuesto. Soledad, déjame entender un detalle que me parece importante. Ustedes hacen esta parte del trabajo, reúnen, clasifican adecuadamente, entregan a las plantas de reciclaje que hay en Uruguay de los productos que hay, y lo que realmente no tenemos todavía cómo manejar o lo que es orgánico, se lleva también a la disposición adecuada en vertedero. Ahora, me imagino que las empresas que toman el material de ustedes lo procesan para generar, por ejemplo, plástico reciclado, PET reciclado, cartón reciclado, etc. Ahora, el precio internacional de la tonelada de ese material reciclado no lo pone Uruguay, lo pone el mercado internacional. Entonces, de eso depende la posibilidad de que financieramente esa cadena sea virtuosa. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no? Tiene un hilo conductor también. Lo que está ahí variable es sí, dependemos de precios que son como commodities en muchísimos casos, otros que son materiales más específicos no es tan así. Ajá. Pero como todo eso, si dependemos, la escala hace una gran diferencia a la hora del costo operativo y logístico, ¿no? Porque claro, eso es un tema de que nosotros siempre trabajamos, o sea, hay las empresas, las instituciones educativas que se hacen cargo de sus residuos responsable y sustentablemente, entienden y asumen que alguien tiene que pagar por eso. Y eso es una diferencia que es fundamental. Digo, muchas veces me preguntan, bueno, Hábito es una ONG. No, Hábito tiene un modelo de gestión, o sea, es un modelo de triple impacto, pero es un negocio. Un triple impacto quiere decir que es sostenible económicamente, que tiene un impacto social y un impacto ambiental, pero es una empresa
y nosotros nos financiamos con nuestros clientes, Perfecto. Claro, básicamente. yo como Entonces, vecina alguien tiene que asumir ese lugar. contrato a Hábito para que maneje mi basura. Sí, nosotros tratamos de hablar siempre de materiales o de residuos, porque basura siempre decimos que es cuando está todo Exacto. junto. Está perfecto. Cuando Buenísimo. nosotros separamos los materiales, se convierten en materiales y son materia prima. Y esa pequeña diferenciación nos permite también dimensionarlo y verlo con otros ojos, ¿no? Claro. Con otra mirada. Totalmente. Y también lo que agrego recién a lo que comentaron es que nosotros en Hábito también trabajamos con lo que son los residuos compostables. Ah. Y porque es una fracción bastante compleja, porque no es fácil de manipular, porque a veces no nos damos cuenta y tiramos todo junto y de repente si empezamos a separar los residuos compostables en una casa, nos damos cuenta que es probablemente la mitad de los residuos que generamos en un hogar. En otros ámbitos puede llegar a ser un poquito menos, depende muchísimo de cada, no sé, si es una empresa en donde hay un comedor y se cocina ahí, se genera mucho residuos. Pero la fracción compostable es la fracción que más impacto a nivel de gases de efecto invernadero tiene. Y lo pongo arriba de la mesa porque es algo que muchas veces no nos damos cuenta o no dimensionamos. ¿Y por qué lo digo esto? Porque cuando el residuo compostable se va a un relleno sanitario, se descompone con descomposición anaeróbica. Y al hacer anaeróbico genera gas metano. Y el gas metano es 20 y pico veces más contaminante que el CO2. Entonces, si empezamos a gestionar esa fracción, además de trabajar con el 50% de lo que nosotros generamos promedio, se estima que el 50% es residuo compostable, estamos realmente impactando en el medio ambiente, o sea, realmente impactando en disminuir los gases de efecto invernadero. Correcto, o sea que una adecuada manipulación de los compostables que le contamos también a la gente que son los productos orgánicos, son los Exacto. remanentes que quedan de la comida, las cáscaras, de pronto, no sé si el café o la yerba, me imagino que sí, pero estamos hablando de los componentes orgánicos de lo que sale de una casa, digamos. ¿De una casa o una empresa? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con supermercados y hay un montón de alimentos de descarte que necesitan que se gestionarse vencieron, y claro. muchas veces, obviamente, buscamos primero que sea alimento para alguien y que no se termine desperdiciando, pero si no puede hacer, lo mandamos a un compostaje industrial que trabajamos específicamente con Bioterra, que procesa un montón de otras cosas que no ingresan en un compostaje de una vermicompostera, que es lo que uno puede tener en una casa con lombrices, básicamente. Perfecto, o sea, se termina produciendo un compost industrial de calidad, con base a todo lo que se fue colectando. Exactamente, es una alquimia increíble y realmente en las casas, en las instituciones educativas, en donde puedan, los invito a que traten de compostar y ver cómo la magia y la alquimia de cómo esas lombrices van transformando en tierra fértil y compost los alimentos, ¿no? A veces, si nos abstraemos un poco, decimos, bueno, es un poco obvio, ¿no? La naturaleza, por siglos y siglos y millones de años, ha estado procesando las hojas que se caen de los árboles, las cáscaras, todo, y vuelve a la tierra. Pero a veces estamos tan alejados de eso que no nos damos cuenta. Y cuando lo empezás a ver y lo empezás a dimensionar, realmente genera un impacto súper alquímico y empoderador de, wow, puedo transformar esto en alimento para las plantas. Sí. Sí, tal cual. Soledad, hablando del concepto de la escala, ¿a partir de qué escala se vuelve razonable volvernos clientes de ustedes? Estamos hablando, por ejemplo, de un edificio de qué tamaño, o un colegio de qué tamaño, o un emprendimiento gastronómico de qué tamaño, para que se justifique que la gente que nos está escuchando diga, esto puede ser para nosotros. Mira, en edificios seguro que vale la pena, voy de lo que arrancaste para atrás, pero en edificios o barrios o sí, como barrios cerrados o complejos, digamos, seguro, porque hay muchas personas o muchas familias viviendo ahí y eso ya genera una masa bastante crítica en eso. Colegio seguro, primero. O sea, yo siempre digo que para mí, yo lo aprendí cuando estaba en primaria y quedaba en el discurso y ahora tenemos la posibilidad realmente de llevarlo adelante y con prácticas y ejemplos que los niños van a poder materializar, que van a poder Totalmente. ver, porque nosotros mes a mes les hacemos llegar un informe, decir, bueno,
la verdad que en este mes reciclaste tantas toneladas de papel y cartón que es equivalente a tantos árboles que salvaron. Claro. Entonces uno empieza como a traer más cerca eso del impacto que tiene. Y así que colegios seguros, colegios seguros, comercios seguros, generan siempre mucho cartón. El cartón es una de las materias primas más fáciles de valorizar hoy por hoy en Uruguay, junto con el plástico, el PET, que ahora está todo el mundo con el tema de las botellas, pero sin lugar a duda son de los materiales más fáciles de poder darle esa circularidad. Perfecto. Entonces, pequeñas empresas, pequeños comercios que semanalmente o hasta a diario tienen el tema de resolver sus residuos, ¿es razonable un primer llamado, una consulta con ustedes para analizar el caso juntos y ver si pueden entrar dentro del grupo de clientes de Hábito? Porque lo que ustedes proponen, además de ser bueno para el planeta y dejar una huella tremendamente positiva, además es una solución para mucha gente que tiene que resolver cotidianamente la gestión de todos esos elementos que a veces pueden ser muy engorrosos. Ujú. Totalmente. La verdad que Hábito nació como, está concebida como una solución de empresa profesional a usuario, comercio, institución educativa, pero está pensado desde él. Solucionamos, por ejemplo, un ítem que siempre surge en las dudas o demás, es el tema de los RAE, de los electrónicos, ¿no? De eso de qué hago con el teclado que se me rompió, qué hago con los micrófonos Sí. o los Perfecto. controles, todo eso. Y nosotros trabajamos también facilitando ese reciclaje de esos materiales que cada vez es más grande el volumen que tenemos y no dimensionamos lo que es, pero siempre nos genera un problema y está en el cajón, los celulares viejos y no sabemos qué hacer, o la cantidad de empresas que empezamos a trabajar y me dicen, tengo un depósito lleno de computadoras viejas o pilas, ese tipo de materiales que son más específicos, pero con la idea de solucionar el todo, es que en los materiales que podemos solucionar, lo hacemos. Hay residuos que nosotros legalmente no podemos gestionar, por ejemplo, los de un hospital, por Claro. decirte concretamente, ¿no? Son muy Ujú. específicos y esos no tienen reciclabilidad, deberían ir directo por otro canal. Nosotros en el ciclo anterior de Hijos de Punta hicimos una nota fascinante con la gente de Huerva, que nos estuvo contando justamente todo lo que ellos tenían previsto para poder dar atención al reciclado y al reuso de varios de los componentes que creíamos que Uruguay no tenía cómo procesar, y nos vinimos a enterar que ellos tenían una cadena de reciclaje en marcha. Ahora se agrega la propuesta de Hábito, que es más abarcativa, pues menos específica. Esto es más, ellos lo toman todo, resuelven todo el pack. Soledad, otra pregunta que te quiero hacer. Ustedes nacieron como una tesis de Universidad Ort, tuvieron el apoyo de ANI, pusieron la empresa a rodar, han ido creciendo desde hace ya varios años y ahora están planificando expandirse con un sistema de franquicias. Contanos cómo es esto de las franquicias. Bien. Sí, mira, nosotros nacimos en el 2018 como un proyecto de tesis de Francisco Bolino, mi socio, como vos decías antes. Ese proyecto fue tomando color, después vino la pandemia, que fue como ese gran paréntesis que a todos nos desacomodó un poquito, pero después de eso, por suerte, no dejamos de crecer. También cada vez por personas más interesadas y personas haciéndose cada vez más cargo de eso. Entonces, me olvidé poner la pregunta, perdóname. Las franquicias. Las franquicias. Franquicias, perdóname. Sí, con el apoyo de Ani, perdón. Estoy un poquito engripada, estoy un poquito en delay. Con el apoyo de Ani, nos embarcamos en el proyecto de la expansión de Hábito al interior del país. Y ya estamos operativamente trabajando en Maldonado. Hace unos meses ya trabajamos con una institución educativa. Y la verdad que muy buena la recepción. Hemos tenido un parate, como ustedes deben saber más que nadie, en lo que es la temporada, que es como que se para el mundo y ahora estamos reactivando de vuelta los motores. Pero sí, con el proyecto de franquicias o de alianzas estratégicas con el interior, que estamos trabajando y nos expandimos
A Maldonado específicamente estamos trabajando y con parte de Canelones. Ajá. Qué bueno. Montevideo, Canelones y Maldonado. ¿Y les gustaría ir a más zonas del país también? ¿O los costos de flete impactan duramente? Sin duda que sí, hay cada vez más interés, pero también depende mucho de las La masa. del apoyo que haya de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Montevideo todas las empresas por ley están obligadas a gestionar sus residuos con terceros. En Maldonado es más flexible y no es tanto una imposición, sino es más una voluntad de el cliente si quiere asumir ese rol y esa responsabilidad de gestionarlo responsablemente y por eso nos contrata, ¿no? Perfecto. O sea que entonces tenemos que hacer el llamado a que las empresas que hacen las cosas como la gente en nuestro departamento Maldonado o en todas partes del país que nos estén escuchando, se contacten y hagan el esfuerzo de empezar a hacer las cosas bien y que no dependamos de que nos lo impongan, sino que surja de nosotros mismos. ¿Por qué tiene que venir a ser obligatorio para hacer las cosas bien? Tal cual. Y ahí les recomiendo que entren a nuestra página web, que es www.habito, es A, B larga, I, T, O, que viene de Acciones por el Bien de Todos.com.uy, o nos escriben a maldonado@habito.com.uy. Y nuestro Instagram, que siempre está, es más fácil quizás a veces o más rápida la comunicación, que es habito.uy. Perfecto. Habito.uy en Instagram. Vamos a estar en nuestras redes sociales difundiendo. Ya lo hizo, chiquito. Maravilloso. Soledad, y tengo una pregunta adicional que se me viene a la mente en este momento. Hablando de compostables y de productos orgánicos, tal vez no sirva esto, pero me da una gran intriga el tema de residuos de jardín. Los residuos que salen de la enorme cantidad de jardines que se cuidan a diario y que llenan diariamente los macrovolquetes por todo Maldonado, con los jardineros vertiendo en ellos los residuos de jardín. ¿Los residuos de jardín pueden tener algún fin compostable o no? Y en realidad voy un paso más. Es una materia prima necesaria para las plantas de compostaje, porque en las plantas de compostaje reciben de plantas industriales, de un frigorífico, de varios lados, y para llegar a ese compost necesitan hacer como una ensalada de materias primas. Entonces necesitan material súper húmedo y materiales más secos. Y en este caso lo que es las plantas o las podas y demás cumplen un rol fundamental y claramente no deberían estar en los contenedores. Generan un problema para los otros tipos de residuos y además están no cerrando el ciclo como deberían o podrían hacerlo. Lo importante acá es que no termine mezclado con otros materiales, que sea la poda mismo, ¿no? Que no termine con pedazos de botella, que se mezcle con el barrido de la calle, digamos. Claro. En general, en Maldonado, viste que por un lado están los contenedores de basura, que son a nivel urbano, son los prismas con la tapa abatible, y en ciertos lugares que se llaman los puntos verdes están los macrovolquetes, que son esas grandes volquetas metálicas semiabiertas que debieran ser exclusivamente para recibir los residuos de jardín. Pero esto ya está funcionando, se llenan prácticamente a diario con residuos de jardín, ni que hablar ahora en otoño, con toda la caída de las hojas, pero parece muy razonable que esto que ya se está juntando, que ya hay una infraestructura de transporte para vaciar esas volquetas y demás, pueda sumarse a una acción general de procesamiento más astuto que terminar siendo solamente enterrados en el vertedero. Tal cual. Y eso que decís en realidad parece una cosita muy sencilla, eso de unir las puntas, ¿no? Porque vos decís, está la poda, hay planta de compostaje y sin embargo la conexión ahí no está pasando. Bueno, eso en realidad es lo que hace Habito, es articula y asegura que esas partes se engarzan una con la otra y que esa conexión pasa. Porque las salidas están, la capacidad para reciclar está en el país. Somos nosotros los generadores que no logramos que lleguen a las plantas de reciclaje. Y otro ejemplo concreto y específico es plantas de procesamiento de PET, por ejemplo, Ecopet, que está acá en Pando, está al 10% de producción. Quiere decir que puede recibir
muchísimo más plástico que no le estamos haciendo llegar. Y obviamente no es porque no lo vertamos al mercado. El plástico está, pero está terminando en rellenos sanitarios y no donde tiene que terminar. Tengo una pregunta, Soledad. Hace unos años atrás, yo me acerqué a este tema a raíz de un proyecto de arquitectura y me contaban gente de reciclado de plásticos que estaban teniendo un inconveniente con el problema de los hurgadores que colectaban plástico de adentro de los contenedores y que luego lo iban a vender a la planta recicladora a un precio más alto que el que debiera ser el material natural una vez reciclado. Entonces la ecuación económica se complicaba por ese motivo. ¿Ese problema quedó atrás? ¿Se resolvió por el hecho de que ustedes tengan los contenedores que colectan el material en lugares controlados y no en la vía pública? De residuos, sí, eso está controlado. En la vía pública y en general es un gran desafío de la industria de gestión de residuos ir hacia la formalización de eso. Entonces, eso pasa porque hay personas que no están formalizadas, porque hay personas que trabajan en condiciones no dignas, que se meten adentro de los contenedores y tienen muchos peligros, muchas consecuencias. O sea, es un lugar que nosotros trabajamos activamente para poder incorporar a personas que han trabajado toda la vida ahí, y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va avanzando con las leyes y con la tecnología y con demás, uno muy fácilmente puede terminar desplazando estos cargos de trabajo, estos lugares de trabajo. Y nosotros lo que estamos haciendo es al revés. Vengan a trabajar a Hábito con condiciones dignas, con cargas sociales, que nos pasa que muchos es la primera vez que tienen un BPS, una cuenta de banco, una licencia por enfermedad o cosas así. Entonces, para nosotros es re importante, no solo porque terminan bastardeando el precio de mercado, pero sino por llevarlos a la formalidad de que trabajemos mejor todos. Y a la dignidad. Porque si hay una desbalance, obviamente que la persona que no paga nada va a tener más rentabilidad que la persona que paga todos los impuestos, ¿no? Eso pasa en todos lados. Ujú. Claro, pero entonces estamos hablando de que, por ejemplo, la clasificación fina que ustedes llevan adelante es en algunos casos efectuada por gente que viene de participar, de trabajar años de pronto como clasificadores de residuos, como hurgadores, y sin embargo pasan a este rol que ustedes lo dignifican, lo llevan a un lugar adecuado, que no corren riesgo, que tienen una figuración fiscal como corresponde. Es un proceso tremendo, de un impacto muy positivo esto que estamos describiendo acá. La verdad que sí, y para nosotros por eso que trabajamos con esto del triple impacto, ¿no? Cada vez la dimensión social toma una dimensión más amplia, porque quizás es un poco obvio o ya se cae de maduro que el impacto del reciclaje y del compostaje tiene un impacto ambiental, ¿no? Pero poner a las personas como el centro de esto, de entender que cuando yo tiro una botella, si está rota, no tiene que ir al reciclable, porque eso lo va a recibir una persona que lo va a abrir y que se puede lastimar. O si está todo enchastrado, no está bueno que lo pongamos ahí, porque lo va a abrir una persona que va a recibir ese olor feo, podrido, y entonces cuando empezamos a ver que somos personas que trabajamos atrás y que hay toda una cadena que sigue y no nos disociamos de eso, empezamos a ser más responsables cada vez y más, sí, como responsables y hacernos cargo, ¿no?, de ese residuo responsablemente. El sistema educativo y las familias en esto juegan un rol fundamental. Los colegios, las instituciones públicas de enseñanza. Nosotros hemos tenido la suerte de ya ver estos sistemas funcionando en otros países y es como que ya no hay que explicarlo. Los chicos lo tienen clarísimo, los adultos lo tienen clarísimo. No es algo que hay que inculcar a nivel cultural. Es lo normal, es lo estándar, pero en nuestra región todavía venimos corriendo bastante de atrás. Soledad, ojalá esta charla que hemos tenido ruede adecuadamente, llegue a los oídos correctos. Nosotros no cejaremos en nuestro esfuerzo de difundir este tipo de mensaje y de iniciativa. Te queremos agradecer muchísimo el rato que nos dedicaste hoy a los hijos de punta. La verdad que un placer. Me encanta porque siento que están como súper sintonizados y que genuina el interés y nada, la invitación a que todos sigamos construyendo esto que
que depende de todos, no depende de Totalmente. una persona de todo eso, son acciones que lo hacemos entre todos. Así que muchísimas gracias por la invitación y un placer hablar con ustedes. Amigas, amigos, administradoras de edificio, colegios, barrios, Hoteles. casas grandes, restaurantes, supermercados, emprendimientos de toda índole que generan desechos y les decimos basura cuando está todo mezclado, lo que tienen en sus manos para resolver a diario Es materia son prima. materiales y eso tiene que ser procesado adecuadamente y ahora en Uruguay hay una forma de hacerlo de buena forma. Vamos a estar difundiendo todos los espacios de contacto para que puedan hacer una charla con la gente de Hábito y analizar el caso a caso. Fue un placer la charla con Soledad. Muchas Sí. gracias, Soledad. Gracias, Soledad. Soledad, hasta pronto. Gracias a ustedes, un placer. Amigas, amigos, ya seguimos con más de Hijos de Punta.